¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Es un placer nuevamente encontrarnos en este programa Te invito a un café y por supuesto el reiterado agradecimiento por darnos el impulso a que continuemos con este programa y conociendo historias, que es lo más importante. Y hoy vamos a tocar un tema muy caro a los sentimientos de los argentinos. Vamos a hablar un poco de lo que fue la gesta de Malvinas, vamos a hablar de esta guerra que atravesó nuestra historia reciente y que sin duda ha dejado heridas abiertas que aún no han cerrado. También, por supuesto, recordarles que este año ya se cumplieron 36 años de aquel conflicto bélico que duró 74 días, en el que murieron 649 argentinos, muchos de los cuales hoy día aún son NN en aquel cementerio de Darwin. Pero como hecho histórico, por supuesto que nos permite analizarlo, nos permite reflexionar sobre esto, y es por esto que el invitado del día de hoy, sin duda que nos hará reflexionar sobre esta gesta, sobre aquel frío 2 de abril que recién me aclara. En realidad no fue un 2 de abril, fue un 1 de abril, ahora ya se van a dar cuenta de qué estamos hablando. Y bueno, recordar de alguna manera todo lo que ha comenzado en aquella fecha, ¿no? Para que en definitiva todos tomemos conciencia de una buena vez sobre aquellas jóvenes vidas que han dejado todo por su patria en las Islas Malvinas. Así que le voy a dar la bienvenida a un veterano, a un amigo de la casa ya, por supuesto. Estamos hablando de Guillermo Pérez. Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, bienvenido. Gracias por la invitación y bueno, gracias por todos los elogios que hacen hacia nosotros. Y digo hacia nosotros porque somos muchos los veteranos de guerra que estamos acá. Y bueno, estamos para eso, ¿no es cierto? Para seguir batallando sobre la causa en Malvinas. Realmente es un placer que estés acá, Guillermo. Hacía tiempo que estábamos queriendo invitarte, sí. Así que para nosotros es un placer y un gran honor de que estés con nosotros. ¿Ustedes realmente se sienten reconocidos en su país? Nos costó mucho y cuesta aún ser reconocido. Ser reconocido si uno se compara con otros países, cómo otros países reconocen a sus veteranos de guerra. No somos casi reconocidos por la parte legal. Entonces, si bien es cierto, somos reconocidos sí por el pueblo, se nota mucho en los desfiles, se nota mucho en las épocas, pero a veces las épocas pasan los momentos y no te reconocen. A veces la gente es agresiva cuando hablan con nosotros o cuando se dirigen hacia la guerra en Malvinas. Y no saben que nosotros allá dejamos 649 hermanos que quedaron allá. Pero no solamente los que quedaron cubriendo, tanto sea en la profundidad del mar, como los 300 del crucero Belgrano, que están a 4.000 metros de profundidad, y 37 cuerpos que se encuentran en el continente, ¿no? Todos los pilotos de aviones que han caído, y a veces son agresivos cuando dicen que es una guerra estúpida, una guerra que no tenía que haber sido, era una guerra que no se tendría que haber ido, no se tendría que haber peleado. Bueno... Quizá por el contexto mismo que vivía la Argentina en ese momento, ¿no? Dictadura militar, a muchos decían que era una guerra como manotazo de ahogado por una situación que estaba viviendo el país en ese momento. ¿A eso te referís? Claro, a eso me refiero, pero también la gente en ese momento quería que nos quedemos, que no nos vayamos de Malvinas. Por eso salieron a las plazas, por eso gritaban hacia nosotros, porque... yo tuve, tal vez el privilegio, sí, de estar en la primera oleada, ¿no? Que ya que pertenecía a la Operación Rosario, Santísima Virgen de Rosario, que es un nombre que se lo debemos a un concordiense, ¿no? Es el nombre de la operación. Bueno, y haber estado en forma incierta y enterarme faltando lo que se veía horas para desembarcar. Hora para desembarcar, nos enteramos que íbamos a Malvinas. Recién me aclarabas que no fue que su llegada o tu llegada en este caso, porque vamos a hablar de vos, Guillermo, el 2 de abril, sino que fue el 1 de abril. Claro, nosotros llegamos el 1 de abril a las 10 de la mañana, ya la teníamos las islas menos de 16 kilómetros, ¿no? Y ahí es donde nosotros nos invitan a ir a cubierta y nos avisan que lo que se veía en el horizonte eso era Malvinas. Y hacia allá íbamos nosotros.
Ustedes se enteraron ahí en ese momento. En ese momento nos enteramos que... ¿Y cuál fue la primera sensación? La primera tuya sensación... y de tus compañeros claro, en general. En el buque donde yo estaba, la mayoría, o sea, la gran mayoría, casi más de 100 tripulantes, habíamos estado casi un año y algo en Inglaterra. En Inglaterra. Estuvimos en Portsmouth, en la base naval de los ingleses, y bueno, y sabíamos el poderío que tenían ellos, pero el orgullo y la emoción del combate iba a ser grande. Pero nos dijeron, íbamos a estar por 5 días. En 5 días teníamos que recuperar esa isla, arriar la bandera inglesa, izar la bandera argentina y defenderla como mínimo 78 horas. Eso era lo que nos pedían, nada más que eso. ¿Y cuál fue la sensación que tuvieron ustedes? La sensación, te digo, que pasado un momento de ese del primer entusiasmo y que veíamos las islas y que empezamos a discutir entre nosotros qué era, cómo podía ser, y bueno, y después empezamos a acercar. Y cada vez que nos acercábamos, nos arengábamos más entre nosotros, que nos dábamos fuerza, nos dábamos coraje, claro. nos dábamos orgullo de... Sí. Y aparte íbamos a los primeros en desembarcar. Sí. O sea, y íbamos arriba de la bandera, y bueno, cada cual tenía su pequeña película, hasta que llega la tarde. Cuando llega la tarde, ya estábamos entre las piedras de las islas, ya estábamos en el peligro mismo de llegar ahí. Y bueno, era un Viernes Santo, del cual la luna estaba hermosa, una luna preciosa, una luna inmensa de grande, y a las 9 de la noche ya estábamos listos a desembarcar, y no se podía desembarcar porque había una camioneta y una pareja en la costa. Nosotros lo veíamos clarito a ellos. Ellos no sé cómo nos lo vieron a nosotros. ¿Había neblina en ese momento? No, Nada. una noche espectacular. Sí. Una noche espectacular. Así que esperamos un poco más tarde para el desembarco. Una vez que desembarcaron allí, sí. ¿cuál fue el destino de ustedes? ¿O qué fue lo primero que han hecho? Claro, nosotros no teníamos como misión desembarcar. La misión nuestra era únicamente de apoyo para que desembarquen los otros barcos que sí llevaban soldados, que llevaban gran cantidad de soldados, que era el Almirante Irizar y el Cabo San Antonio, que eran buques, o sea, el Cabo San Antonio era un buque de desembarco. Bien. Ahí llevaban un regimiento completo del ejército argentino y varios infantes de marina con sus camiones de anfibio. ¿Y ellos llegaban al día siguiente, el 2 de abril? Claro, ellos eran los que tenían que haber desembarcado. Pero como por una radio uruguaya se avisan que tropas argentinas se encontraban cerca de las islas, nosotros empezamos a escuchar por radio que sí, los ingleses nos estaban esperando, pero nos estaban esperando en Puerto Argentino, en esa zona. Exactamente. Claro, lo que ellos menos pensaban que nosotros íbamos a volver a atacar por la parte de atrás. Y ahí es donde el teniente coronel Zaineldin sale del Cabo San Antonio, va hacia el buque nuestro, y nos dicen que nosotros íbamos a los primeros. Nosotros teníamos que desembarcar. No estaba previsto que desembarquemos. Así que se hace una planificación ese día 30 de mayo, que era un día muy nefasto, porque era un día terrible. Veníamos sufriendo un temporal muy grande, desde el día 28, que zarpamos el día 29, 30 y 31, ola de 6, 7, 8 y 10 metros de altura. O sea que hacía que la navegación sea prácticamente muy difícil. Muy difícil. Bueno, entonces el día 31 ya se abortaba la misión, nos volvíamos al continente. Entonces en el DIN dice, no, que estemos un día más, le pidió un día más, y que le cambiáramos nombre a la misión y se le ponga Santísima Virgen de Rosario. Que seguro que al otro día el mar se iba a calmar, el viento iba a cesar, y la temperatura iba... Y fue así. Increíble, pero fue así. O sea que el día primero, pero bárbaro cómo se calmó el mar. Bueno, nosotros que estábamos acostumbrados a navegar no teníamos problemas, pero los infantes sí tenían problemas. Los infantes hacían 3 días que no comían. Claro. Que no comían y únicamente vomitaban y no podían tomar agua. O sea, estaban deshidratados y muy débiles. Bueno, pero
¿y qué hacíamos con la tropa si se recuperaba? Pero fue fabuloso, la tropa se recuperó y ya vamos a estar, y por eso nos tocó a nosotros, o sea, no estaba previsto que nosotros desembarquemos. Claro. Bueno, nos tocó eso. Los tocó a ustedes porque estaban allí Por eso, primero, claro, digamos. pero no en un lugar que ya estaba previsto, sino en otro lugar que no estaba previsto, que no se conocía la topografía. O sea que ahí baja el Chino con 80 infantes. Exacto. Y van hacia la casa del gobernador. Exacto. Y ¿Qué fue lo primero que se ha hecho a partir de allí, una vez que ustedes estuvieron allí? Que una vez que se desembarca, que se toca tierra, empiezan a caminar. Esos 30 kilómetros, 20 kilómetros que había, hasta la casa del gobernador fueron muy difíciles. ¿20 kilómetros? No, o sea, prácticamente, o sea, se caminó 8 kilómetros. Desde el buque hasta allá había 30. Se caminó 8 kilómetros, pero en una tierra que no se conocía, en una topografía que se desconocía. Exacto. Así que un grupo va a la casa del gobernador y otro grupo va a donde estaba el cuartel de los soldados ingleses. ¿El primer contacto con la gente del pueblo allí cómo fue, si es que lo tuvieron? No hubo contacto esos días. Ajá. No hubo contacto porque toda la gente estaba oculta. Se cerró, ¿no es cierto? Pero esos momentos donde se dividen y la orden muy difícil de cumplir era no tirar a matar. Era que tenía que ser, ¿Esa fue la primera orden que tuvieron ustedes? Sí. No tirar a matar, tirar hacia arriba, hacia abajo, producir grande ruido, demostrarle que teníamos potencia, pero no tirar. ¿Por qué? Porque nosotros nos dijeron que íbamos por 5 días. Y los 5 días, si no lográbamos recuperar Malvinas, nos teníamos que volver. Exacto. Con la cabeza agacha. Pero la verdad que fue tan rápida la recuperación. Claro. ¿Y del equipamiento qué me puedes decir? Pues ¿estaban realmente equipados como para sí, esto? Para ese asalto, sí. Para ese asalto. Ese estábamos totalmente equipados. Bien. O sea, los infantes, yo era de la parte del buque. O sea, de la parte del buque nosotros únicamente usábamos herramientas nada más. Exacto. O sea, yo tenía mis conocimientos técnicos y nada más. Exacto. Claro, yo no soy de la profesión de armas. ¿Eras electricista? Yo ¿O era te dedicabas a la parte de electricidad? Parte de electricidad y telefonía. O sea, claro. Yo los asistía nomás. Exacto. Claro, los que peleaban eran ellos. Exacto. Pero sufríamos todos y las balas eran para todo. Exactamente. ¿No? Pero bueno, ellos siempre no iban nada. Eran las que llevaban la parte más dura del trabajo. ¿Y se podía percibir el miedo por ahí en ellos? ¿O la angustia por ahí? No, ellos eran infantes, eran comandos. Bien. Comandos anfibios y buzos tácticos. O sea, se habían preparado mucho tiempo para eso. Mucho tiempo se habían preparado. Entonces, llegar a ese momento, para ellos, era lo máximo. Era como recibir realmente el título en el trabajo, ¿no? Que se te reconozca. O sea, eran gente muy distinta, no son soldados comunes, eran soldados especiales. Así que, y bueno, y por eso, si no serán especiales, que el capitán Chino, por cumplir la orden, tuvo que recibir las balas que recibió, ¿no? Porque él quería que, como ya regresaban los otros grupos, iba a ser muy difícil que la orden se cumpla. Entonces él decide abrir la puerta de una patada. Y ahí es donde los ingleses... ¿Vos qué edad tenías en ese momento, Guillermo? Y 24 años. 24 años. ¿Y la gran mayoría en esas edades? No, claro, había más chicos, sí. Había más chicos de 18 años que recién se habían incorporado al buque, pero como el buque nuestro no llevaba soldados conscriptos, éramos todos de carrera. Pero la mayoría eran entre 25 y 26 años era la mayoría. Exacto. La mayoría. Y pues había, sí, chicos también. ¿Y cómo era la comunicación con la familia? ¿En algún momento se pensaba, porque digamos que eran otras épocas, por ahí era un tanto más difícil, pero cómo era la comunicación? No, es que no había comunicación. Directamente nada. Nosotros en casa se enteraron porque sabía que yo estaba en la Santísima Trinidad. Ajá. Y bueno, y cuando dice que la Santísima Trinidad fue, ahí se desayunaron que bueno, si estaba la Santísima estaba yo. Exacto. ¿Viste? Pero recién yo me pude comunicar con mi familia gracias a la especialidad que yo tenía, ¿no? Porque yo era técnico en telefonía. Claro. Llegué a una base y como yo tenía conocido en Radio Pacheco, lo llamo a Radio Pacheco y le digo,
Sí, hablaba por radio con perdón, es porque en ese momento no había telediscado. Claro. Era todo vía operadora. Es lo que a veces la gente no entiende, los chicos. Que antes era muy difícil. Era muy difícil. O sea, por eso, claro. O bien con cartas también. He leído por ahí que... Todo carta. Todo cartas. Todo cartas. No. Era cartas que se enviaban y bueno. Sí. Y con mucha suerte que llegue a destino, ¿no? Exactamente. Claro. Nosotros, por ejemplo, uno pedía una comunicación con Entre Ríos. Y de Entre Ríos pedía una comunicación con Concordia. Exacto. O sea, todo había operadores y tardaban un día, 2 días, depende de la distancia que esté. Sí. Bueno, pero yo por Radio Pacheco, a través de la radio aficionado, hablaba vía teléfono, hablaba con mamá, con mi familia. Claro. Pero a través de terceros, porque yo le decía a mamá, hola mamá, cambio. Entonces la mamá decía, hola mijo, cambio. Claro, y le enseñaban a hablar también a mamá. Exacto, claro. Sí, tenía que acostumbrarse a eso. Y quien me decía las palabras era otra persona. Claro. ¿Cuál fue la primera reacción de tu familia? Vos me decías que se enteraron de que estaban allá por radio. Sí. ¿Y cuál fue la primera reacción? ¿Fue una palabra de aliento? ¿Fue una palabra de miedo quizá? No me acuerdo bien lo que me dijo mamá, porque mamá más lloraba que me hablaba. Sí, claro. Pero no me acuerdo qué me dijo. Papá sí, papá estaba orgulloso. Claro. Pero mamá no. Mamá el orgullo. Las madres siempre somos las que nos da un poco más de miedo. Pero ella sí, yo sé que ella estaba contenta, pero no me acuerdo bien qué quiere que me dijo ella. Exacto. ¿Y cómo se arreglaban con el tema del alimento, por ejemplo? La comida, que sabemos que es una comida especial. Bueno, debería haber sido especial, pero la comida era o sea, en los buques se comía de una forma. Exacto. En el caso nuestro, que teníamos un buque de primera línea, comíamos distinto. En tierra se comía otro tipo de comida. En los buques chicos sin cámara se comía otra comida. O sea, y muchas veces la comida y el agua escaseaban. Escaseaba. El agua escaseó, a lo último escaseó mucho. ¿Y cómo hicieron en ese caso? Si no había pastilla potabilizadora, que no había prácticamente, bueno, ocasionaba muchas diarreas. Bien. Pero eso tanto ocurrió con nosotros como con los ingleses. Los ingleses estaban desesperados por agua. Estaban en la misma situación. La misma situación que nosotros. ¿Por qué? Porque allá el agua es muy contaminante, tiene muchos parásitos, si es todo turba. Entonces uno agarraba agua de los chorrillos y ponía una pastilla potabilizadora, pero bueno, a veces los parásitos morían, a veces no. ¿Viste? Entonces eran resistentes algunos. Exacto. Y bueno, y a nosotros eso nos afectaba mucho. Guillermo, ¿volviste a Malvinas? No, cuando tuve la posibilidad no quise y bueno, y ahora no me tocó todavía. ¿Pero volverías? ¿Cuál es el sentimiento que...? En este momento sí me gustaría ir, pero no sé cuál día que me toque, porque uno va cambiando los sentimientos constantemente. Así que no sé si me tocará, si podré ir, porque son muchos también los que van, los que quieren ir. Pero hoy no sé, tampoco tengo mucho entusiasmo en ir. No tengo mucho entusiasmo. Porque hay muchos compañeros que han quedado allá, ¿viste? A veces te duele eso y cosas que uno no podría haber hecho y no hizo. Después con la distancia y el tiempo eso te dice, podría haber hecho esto, podría comunicarme con aquel, podría habermos hecho tal movimiento y no lo hicimos. Bueno, pero son cosas que han quedado en el pasado ya. Y bueno, pero allá sí se te volvió a recordar eso. Claro, es como que remueve un poco, ¿no? Como le ha pasado a los familiares que han vuelto al cementerio o que han llegado al cementerio de Darwin ahora. De Darwin, sí. Y bueno, es como revivir, reflotar todo eso, ¿no? Claro, y por ejemplo, yo entiendo por ejemplo, esa familia que pensó que el padre había muerto en el agua, y estaba perdido en el mar. Y justo estaba ahí. En realidad estaba ahí. Estaba ahí, como la de acá de Entre Ríos, que la chica que es la presidenta de los caídos de Malvinas, eso también, el primero que se encontró fue el hermano. Claro. Y ella no estaba de acuerdo, inclusive, ¿por qué? Porque no querían que esos cuerpos se traigan al continente. Y menos usar la palabra repatriar, como se empezó a ampliar la palabra repatriar. Por eso nosotros estábamos muy en desacuerdo con eso. Como también estábamos en desacuerdo que lo nombren como NN. Claro. Porque nosotros sabíamos quiénes estaban ahí. No sabíamos dónde, pero no interesa. Claro. Pero yo pienso que si la placa que decía, aquí yace un soldado argentino, solo conocido por Dios, y yo digo, ¿qué más grande que Dios para conocer todo eso? Y bueno, y cada familia
tomó una tumba como propia, ¿no? Pero también hay muchos que están en el mar. Claro. Y en el mar no se clavan cruces, ¿viste? No se puede clavar una cruz en el mar. Y vos sabés que están, pero muchos están, vos sabés que están acá. O sea, acá cayó el buque. Exacto. ¿Dónde están? No sabés la distancia. Son 4.000 metros de profundidad donde cayó el crucero, ¿no? Exactamente. Y más las corrientes marinas. ¿Y las noches allí cómo eran en el momento de la guerra? ¿Cómo lo vivían ustedes? Bueno, ¿cómo lo vivíamos? Hay gente que o sea, eso es todo, o sea, es individual, ¿no? Porque están los infantes, aquellos que estuvieron en las primeras líneas, que prácticamente era imposible la vida de ellos en las trincheras. Pero la valentía, el amor que sentían por la patria, la osadía que tenían ellos por mantenerse firme, ¿no? y no aflojar, claro. A pesar del hambre, el frío, todas esas cosas que se cuentan son ciertas, sí, pero se soporta. Se soporta porque el amor hacia el compañero se hace tan grande. Se veían gestos de solidaridad entre ellos. Constantemente. Inclusive hasta hoy lo cuentan, eso nos dimos cuenta, pero todo eso nos dimos cuenta después, claro. Como a los 10 años de todos esos gestos. En ese momento... En ese momento, en la situación misma, por ahí uno no lo valora o no lo ve. No, yo por ejemplo, con mi compañero, el que hacía guardia en la Santa Bárbara, en el momento de combate, yo tenía miedo por él, que no le pasara nada, que estaba pensando constantemente en él, que haya estudiado lo suficiente, cosa de saber si hay una explosión, cómo tiene que actuar, qué cable tiene que mandarme, qué orden tiene que decirme. Después con el tiempo yo le dije a él lo que yo sentía y él sentía lo mismo por mí. Claro. Entonces, el cuidado que vos tenés hacia tu compañero, el valor que tiene tu compañero, el valor que se le da al compañero, eso es lo que te hermana y lo que te hace que vos puedas soportar esos 70 y pico de algo de día. Pero más en el caso nuestro, que nosotros empezamos en marzo y terminamos en julio. En julio. O sea, nosotros tuvimos mucho tiempo sobre el buque. Y mucho tiempo que sin contacto con tu familia. A veces nosotros tocábamos... Tu familia era tu compañero, quizá, tú... Nuestra familia era nuestro compañero y las cartas que se recibían. Claro. A veces vos recibías una carta de Entre Ríos, de Concordia, esas casualidades que salía que decían, y que eran de Concordia. Bueno, entonces lo que éramos de Concordia agarrábamos las cartas. Y bueno, y tratábamos de imaginar dónde vivía, quién era. No sabíamos quién era, porque uno se va de acá muy chico. Claro, claro. Pero sí conocíamos la escuela. Claro. Cuando nosotros recibimos de la escuela San Martín, recibimos una carta. Bueno, conocíamos, vivíamos cerca de la escuela San Martín. ¿Qué? Vivíamos cerca, vivíamos lejísimo, pero claro. En ese momento era prácticamente vos estabas en tu escuela. Uno se aferraba a eso, ¿no? Sí. Esas eran cosas lindas, porque la guerra no es constantemente que vos estás pensando. Claro. Cuando se tocaba alerta roja, bueno, ahí sí era la guerra. Y si no, era todo tranquilidad, se vivía bien. Se vivía ese... ¿Sufriste alguna herida en combate? No. Nada. No. En Concordia, herida en combate no hay, salvo uno que tiene una esquirla nomás en la espalda. Bien. Pero no, como la Cruz Roja no la atendió, no está reconocido. Pero sí que le quedó la esquirla. ¿Y cuando les informaban, Guillermo, que regresaban? ¿El regreso cómo ha sido? Bueno, el retorno. A mí me tocó, esa es la parte más difícil que fue para mí. La guerra yo la soporté sin ningún problema, pero el retorno, eso me marcó y hizo que yo terminara con mi carrera militar. ¿Por qué fundamentalmente? ¿Por qué? Porque a mí me tocó la custodia de los prisioneros de guerra que volvían del continente con los buques ingleses. Como nosotros nos caímos prisioneros, termina la guerra, nosotros seguimos todavía en combate. Seguimos patrullando y cuidando los buques ingleses que los traían a los prisioneros argentinos, ¿no? Y cuando los bajaban en Madrid, en Puerto Madrid, ¿a vos te tocó la custodia de ellos? La custodia de eso, de que la gente no los viera, que la gente no los toque. Y eso te desgarraba, ¿viste? Bueno, y ahí los ponían en los camiones todos cerrados, en los colectivos todos tapados, y lo embarcaban, ¿no? Era muy difícil soportar eso.
Y bueno, nosotros cumplíamos las órdenes, por supuesto, ¿no? Estábamos acostumbrados a ¿Y cumplir ahí órdenes. fue que tomaste vos la decisión de...? No, la tomé después. O sea, en ese momento yo no, bueno, te das cuenta en ese momento. Vos Claro. te gusta o no te gusta, pero cumplís. Exacto. Pero a mí me quebró mucho cuando yo le digo a un soldado que siga caminando, que dice, yo te entiendo cómo me hablas. Claro, pensó que estaba en otro país. Dice, sí, si nos entendemos, dice, nos entendemos, no te hagas problema, dice. Seguí caminando que te vamos hasta que te embarques en los camiones. Dice, ¿y a dónde nos llevan? Dice, no, cada cual va a su casa. Dice, ¿y dónde estamos? Claro, está totalmente estamos perdido. en el continente, estamos acá, digo, en Puerto Madre. Estamos, ya terminó la guerra, estamos en tu casa, Leo. No, dice, no creía. Pero venían tan mal. Hay gente que perdió entre el 30 y el 40% de la masa muscular. ¿Viste? Los que estuvieron en la isla Gran, por ejemplo, la isla Soledad, en la Gran Malvina. Esa gente estuvo muy mal, muy mal. O sea, era porque la dificultad del terreno hacía imposible que se llegue con materiales ahí. Sí. Era imposible llegar con materiales, con víveres, con municiones. Bueno, la gente se tenía que, a la buena de Dios, tenía que sobrevivir. Exacto. Buscaban permanentemente eso, ¿no? Sí. El cómo sobrevivir, digamos. Cómo sobrevivir, cómo no decaer. Claro. Bueno, también ayudó mucho la fe, ¿no? Los curas andaban de lado a lado, de rezo en rezo, llegando el rosario, dándoles ánimo, y eso ayudó mucho. La fe ayuda mucho. Tal vez uno a veces no entiende qué es la fe, si Dios existe o Dios no existe, ¿no? Esa parte no se discute, pero ahí Dios existió. Existió y lo sentís, no es que existe solamente. No. Ustedes se sentían protegidos, digamos, con eso. Más que protegidos, sí. De hecho está que la Virgen de Fátima se mantuvo intacta hasta el último. Sí. ¿Viste? Se mantuvo intacta y hoy está en el continente, está otra vez en la ermita de ella y fue a Malvinas y volvió. Guillermo, ¿y ahora qué edad tenés vos? 65. ¿Hacés terapia, Guillermo? ¿Hiciste en su momento? No, hice y sigo en tratamiento médico, sí, pero entre nosotros hacemos terapia. La terapia mía a veces es yendo a las escuelas, contando nuestra experiencia, haciendo las charlas, que te hagan preguntas, que te miren, que contar lo que pasó allá y que ellos no decaigan. Nosotros ya estamos, pero que sigan ellos ahora. Nosotros le entregamos la antorcha y que ellos sigan la carrera. Totalmente. Y que todo eso se hace a través de la escuela. Que todo eso, que llegar a un conflicto que supere la parte política es lo más cruento que puede haber. Tanto para el que gana como para el que pierde. Sí, totalmente. Porque ya estamos pisando los 600 veteranos que se van quitando la vida. Sí. ¿Viste? Es mucho. Más aquellos que se han quitado la vida a través del alcohol, la comida, todas esas cosas, que es un estado depresivo terrible. Sí. Eso no se contabiliza, pero si contabilizamos eso, ya superamos los 2000. Y ahora que tenemos un veterano cada 2 semanas. Sí, no, es terrible. Guillermo, pero ustedes aquí, bueno, volviendo a la ciudad de Concordia, nos supieron, digamos, dar vuelta un poco la historia, porque devolver un poco a la gente lo que han hecho o lo que la gente les reconoce. En este caso, quería tocar este tema, tenemos muy poquitos minutos que nos quedan, pero quería tocar el tema de toda la labor que venís llevando adelante con respecto a la ayuda en material ortopédico, en la restauración de sillas de rueda. La gente te está reconociendo mucho por eso. ¿Cómo fue que surge esta idea de colaborar un poco con la gente aquí en Concordia? ¿Cómo surge la idea? La idea a veces surgen porque, o sea, uno ve la necesidad también. Nadie tiene la idea, ya, menos nosotros, ¿no? la idea ya prefijada. En una iglesia necesitaba una silla de ruedas. Y yo le digo a un compañero mío a Ceballos que estaba en la iglesia, le digo, che, mira, ¿por qué no vamos a casa y llevamos una silla y la reparamos? Como yo tenía taller. Y bueno, empezamos a repararla.
Después con una concejal, Betty Duarte. Ajá. La concejal Betty Duarte, con ella empezamos. Que le dije yo de cómo se podía hacer para poder ayudar si ella conocía. Sí, se tuvo un montón para conocer. Entonces empezamos a buscar silla con uno, con otro, a buscar silla. Después empezamos con las camas, con los bastones. Y bueno, y eso sentimos nosotros que nos reconfortaba. Y lo hicimos, más en agradecimiento, como dijo Martín Albornoz, un muchacho, un veterano de Villa Adela. Dice, esos allá nos entregaban todo a nosotros. Él es infante de Marina, él estuvo en tierra mismo. Dice, allá ellos recibíamos cartas, recibíamos esto, la gente cosía, tejía, nos mandaban cosas para que nosotros allá tengamos. Y bueno, dice, hagámosle algo por aquellos 649 que no pueden hacer nada, por aquellos veteranos que están allá. Y bueno, y ahí nos tomamos más fuerza, hablamos con Betty a ver quién nos podía, la municipalidad, en quién nos podía ayudar. Bueno, la municipalidad nunca nos pudo ayudar mucho, pero sí. ¿Lograron esta especie de convenio con PAMI? Bueno, gracias a eso empezamos con PAMI, claro, a pedir cosas de PAMI. PAMI todo lo que nos usaba nos daba a nosotros. Por supuesto, primero con recelo, después, hoy día no, hoy ya tenemos, directamente ya somos parte de PAMI, digamos, aparte de todo lo que ellos nos usan, nos dan a nosotros. Nosotros lo reciclamos. Lo reciclamos y le damos la utilidad que la gente necesita, ¿no? Ayer me contabas que ayer estabas haciendo un caminador para una niña. Un caminador para una nenita que se lo dieron cuando tenía 4 años y hoy tiene 9. Claro, y ya le queda muy chico. Queda muy chico, pero se lo estoy haciendo ya con más colores, muchos colores vivos, para que ella esté más... Tus manos denotan que estuviste con pintura, tratando de trabajar con ello. La pintura, sí. Así que bueno. Puse la pintura de rojo, violeta, amarillo. Qué bien, qué bien. Algo que sea más moderno para ella, que tenga una alegría por lo menos en ver esos colores, ¿viste? Sí, y la gente está muy agradecida, Guillermo, la gente siempre destaca el trabajo que llevan a cabo ustedes. Vos sobre todo, que tenés tu taller en tu propia casa. Sí, en casa la tengo, sí. Sí, bueno, valoro a mi familia que todavía no me he echado con el taller, ¿no? Pero claro, porque yo dejé el taller que tenía propiamente dicho y bueno, ya lo llevé a casa y bueno, que estoy trabajando en casa. Claro. Sí, pero no, bien, gracias a Dios, por lo menos hacemos lo que nos gusta, nos tomamos el tiempo que necesitamos para hacer las cosas. Y bueno, pero yo creo que vos dijiste la terapia. Eso es la terapia. Eso es una terapia. Eso es una terapia. Y ojalá que mucha gente que está depresiva salga a hacer cosas. Salga a hacer cosas que ayudando a otra gente, cambiar la conversación, cambiar el agradecimiento. La gente, claro, después algunos te agradecen, otros no, pero nosotros vamos por la satisfacción nuestra. Y de demostrarle por ejemplo, aquellos que no pueden hacerlo, aquellos veteranos que realmente no pueden hacerlo, bueno, que ellos sintieron que estamos haciendo algo por ellos. Ellos quedaron en Malvinas, nosotros estamos acá. Y bueno, devolverle algo. Es como retribuir. Es retribuirlo. Ellos dieron la vida por nosotros y bueno, nosotros por lo menos algo tenemos que hacer. Por supuesto. Y yo creo que eso es lo que estamos haciendo. ¿Algún último mensaje que quiera dejarle a la gente de Concordia, Guillermo? Mirá, hablando de elementos de fisiatría y ortopédica, que si tienen algo en las casas que no usen, que lo lleven al taller o al centro veterano. Danos la dirección. Es Andrade 171. Ahí estoy yo. Y si no, el centro veterano de guerra en La Bianca, ahí que lo lleven directamente para allá. Porque hay mucha gente que lo necesita. Por ejemplo, lo que más se necesita son sillas especiales. Que a veces le quedan chicos a los chicos prácticamente. Y bueno, entonces no las usa. Esas son muy difíciles de conseguirlo, muy difíciles de conseguir, muy caras. Sí, son muy costosas. Sí, y a veces la tienen en un galpón que le ocupa un lugar y hay muchos chicos que la necesitan. Eso sería más que nada lo que uno quisiera, ¿no? Exacto. Muchas gracias, Guillermo, por estar acá. Al contrario, gracias a ustedes. La verdad que realmente ha sido un honor y un placer para nosotros.
Sí, no, te digo, le agradezco a todos ustedes porque si bien es cierto, estoy yo, pero somos todos los veteranos que estamos hoy acá. Sí. Y lo único que lo que pienso yo, sé que la gran mayoría piensa exactamente igual. Y bueno, y todos tienen deseo de hacer algo, ¿no? A mí, bueno, a mí se me plasmó, eso es todo. Pero yo sé que todos están dispuestos a hacer esto. Gracias, Guillermo. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Seguramente nos ha quedado muchísimo por hablar con Guillermo. Ya vamos a tener la oportunidad de continuar con esta charla. Decirles y cerrar con esta frase: la mayor presión es el miedo a la muerte y la tentación es huir, pero el hombre valeroso siempre resiste. Gracias por habernos acompañado.